When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. Hay momentos en la vida en los que uno siente que algo dentro se apagó, como si un sueño que antes llenaba el corazón de ilusión, ahora estuviera enterrado bajo el peso de la frustración, el tiempo o la decepción. Y quizá estás aquí porque en silencio te preguntas si todavía vale la pena creer, si todavía es posible levantarse cuando lo que anhelabas parece haber muerto. A veces la batalla no es externa, es interna. Es esa sensación de que ya no queda motivación, que ya no hay fuerzas, que ya no sabes cómo empezar otra vez. Pero incluso en esos días donde el alma se siente cansada, hay un mensaje que Dios quiere hablarte hoy. Un mensaje que no es teoría, sino vida. Un mensaje para personas reales que han perdido algo importante, que dejaron de soñar, que se sienten estancadas y no saben qué sigue. Y quiero decirte algo de corazón. Aquí, frente a ti, sin prisa, lo que estás a punto de escuchar puede convertirse en ese soplo de aire fresco que necesitabas. No porque las cosas cambien mágicamente, sino porque cuando Dios toca un área rota, esa área revive. Porque lo que para ti murió, para Él sigue siendo material de milagros, y si te quedas conmigo hasta el final, puede que descubras que todavía hay esperanza para ti, que todavía hay caminos abiertos que no has visto, que todavía hay vida para lo que creías terminado. Si este mensaje llega a tu corazón, te invito a dar like, comentar y compartir. Eso ayuda a que YouTube recomiende este video a más personas que también lo necesitan, personas que quizás no tienen otro espacio para buscar de Dios. Tu apoyo puede ser una gran bendición para alguien que hoy se siente solo. Y si deseas comentar algo, te sugiero dejar esta frase breve que nace del tema del video: sueños vivos. Ahora sí, prepara tu corazón, abre tu mente y deja que esta palabra te acompañe. Y mantente hasta el final, porque ese momento puede ser el más especial de todo el video. Uno de esos instantes donde algo dentro de ti vuelve a despertar. Parte 1. Cuando sientes que algo murió dentro de ti. A veces uno no sabe en qué momento exacto se rompió todo. Solo sabe que un día despertó y ya no tenía la misma fuerza para intentar lo que antes le hacía vibrar. No fue de golpe. Tampoco fue un evento escandaloso, simplemente fue un desgaste silencioso que se fue acumulando poco a poco. Y quizá te ha pasado que al mirar hacia atrás te preguntas, ¿cómo llegaste a este estado? ¿Cómo te acostumbraste a vivir sin ese sueño que antes encendía tu alma? Es como si te hubieras rendido sin darte cuenta, como si la vida hubiera avanzado mientras tú te quedaste quieto por dentro. Encontrar esperanza cuando tus sueños han muerto no es sencillo, no es rápido, no es automático. Requiere hablar con sinceridad, reconocer que algo duele, aceptar que algo se apagó y que necesitas que Dios intervenga. Porque cuando un sueño se rompe, no se rompen solo los planes, también se rompe la identidad, el ánimo, la confianza, la manera en que te miras a ti mismo. Uno siente que falló, que se atrasó, que no aprovechó las oportunidades o que ya es demasiado tarde. Y ese pensamiento se mete tan hondo que te hace creer que no hay nada más que hacer ahí. Pero aquí está lo hermoso. Dios no ve como tú ves. Él no se rinde donde tú te rendiste.
Él no cierra capítulos donde tú creíste que todo había terminado. Hay un pasaje en la Biblia que describe esa sensación de que la vida se secó por dentro. Está en Ezequiel capítulo 37, cuando el profeta ve un valle lleno de huesos secos. Imagínate esa escena por un momento. Un valle inmenso, silencioso, sin un solo rastro de vida. Era la representación perfecta de un sueño muerto. Pero lo sorprendente es que Dios lleva a Ezequiel a ese lugar precisamente para mostrarle algo. Porque a veces, la única manera en que Dios puede enseñarnos a creer de nuevo es llevarnos a mirar de frente aquello que pensamos que no tenía solución. No lo hace para destruirte, lo hace para abrirte los ojos a una verdad que se te olvidó. Lo que para ti está terminado, para Él no lo está. Y quiero que notes algo. Dios no le preguntó a Ezequiel si los huesos estaban secos. Eso era evidente. La pregunta fue más profunda. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Esa es exactamente la pregunta que Dios hace cuando estás frente a tu sueño quebrado. No te pregunta si duele, no te pregunta si te equivocaste, no te pregunta cuánto tiempo pasó. Él pregunta si crees que puede volver a dar vida donde ya no la ves. Y es fuerte, porque Ezequiel no respondió con seguridad, respondió diciendo: Señor, tú lo sabes. Una respuesta humilde, sincera, la respuesta de alguien que acepta que él ya no puede, pero que cree que Dios sí. Tal vez tú estás así, tal vez no tienes la fe completa, tal vez solo te queda un hilo pequeño, una chispa mínima, una apenas. Señor, tú lo sabes, y déjame decirte algo, eso es suficiente. Dios no necesita que tengas toda la fe del mundo, solo necesita que estés dispuesto a darle tu dolor, tu cansancio, tu desesperanza, lo poco que te queda. Él hace el resto. Porque cuando Dios habla sobre un área muerta, esa área revive. No importa cuánto tiempo lleves seca, no importa cuántas veces fallaste, no importa cuántas oportunidades crees que perdiste. La voz de Dios es más fuerte que la muerte de un sueño. Y a veces, encontrar esperanza empieza con algo muy simple: dejar de huir del dolor. Cuando un sueño se derrumba, uno se protege, se cierra, se endurece. Llegas al punto en el que dices: no, ya no quiero intentar más. No, no quiero volver a ilusionarme, no. Prefiero quedarme así porque al menos no vuelvo a sufrir. Pero ese no dicho desde el miedo se convierte en una cárcel. Te mantiene respirando, pero no viviendo. Te mantiene en movimiento, pero sin propósito. Y Dios quiere sacarte de ahí. Mira esto con calma. En ese valle de huesos secos, Dios no solo prometió vida, también prometió restauración. Dijo que uniría tendones, que pondría carne, que formaría cuerpos completos y que soplaría aliento de vida. Eso significa que cuando Dios levanta un sueño, no lo levanta débil ni incompleto, lo levanta fuerte, renovado y con propósito. Él no revive lo que te dañó, Él revive lo que te forma, lo que te impulsa, lo que te conecta con su plan. Quizá lo que murió no era el sueño en sí, sino tu versión anterior. Quizá esa versión tuya ya no podía cargar el propósito que viene. Quizá Dios permitió que algo se apagara para que pudieras ver lo que Él realmente quería construir. Y sé que suena duro, pero a veces Dios permite que un sueño muera para que puedas descubrir uno más grande, más real, más alineado con su voluntad. No es castigo, es dirección. No es rechazo, es redirección. No es pérdida, es preparación. Y aquí viene algo importante que quiero que medites conmigo. La esperanza no se encuentra mirando lo que ya pasó, sino mirando quién está contigo ahora. La esperanza nace cuando recuerdas que Dios sigue siendo Dios, que su poder no disminuye, que su mano no se retrasa, que su amor no se agota, que aunque tú estés cansado, Él no. Que aunque tú cerraste un capítulo, Él puede abrir uno nuevo. Si hoy sientes que tus sueños murieron, no te castigues, no te señales, no te declares incapaz. Respira, acepta lo que pasó, pero no te quedes ahí. Porque el mismo Dios que levantó a Ezequiel frente a los huesos secos, quiere levantarte a ti frente a lo que creías perdido.
Él no te trajo hasta aquí para dejarte tirado, no para aplastarte, no para reducirte, sino para demostrarte que todavía hay vida, que todavía hay propósito, que todavía hay camino. Y este es el primer paso para encontrar esperanza, aceptar tu valle, reconocer tu dolor y permitir que Dios hable sobre lo que murió. Porque cuando Él habla, algo revive, cuando Él toca, algo despierta. Y cuando Él decide levantarte, nada ni nadie puede detener lo que viene. Parte 2. Cuando lo que perdiste te cambia por dentro. Hay una verdad que casi nadie dice en voz alta, pero todos la sentimos en algún momento. Cuando un sueño muere, no solo se pierde lo que querías lograr, también se pierde una parte de ti, y esa parte que se va duele, pesa, deja un vacío extraño que no sabes cómo llenar. La gente a veces te dice que sigas adelante, que no pienses en eso, que Dios tiene el control. Y aunque todo eso es cierto, también es verdad que el alma necesita entender lo que está viviendo, necesita procesarlo, necesita ser escuchada antes de levantarse. Porque cuando un sueño se rompe, uno cambia. Cambia la manera como miras la vida, cambia la forma en que te hablas a ti mismo, cambia la paciencia, cambia la energía, cambia la confianza. No es un simple ya no salió. Every act of change begins with a neighbor, with someone saying, "We take care of each other here." in food banks and food pantries, neighbors pack fresh food and dignity into every box, moving food from farms to families through Feeding America's nationwide network. So when that box reaches a home, it carries more than food. It carries a promise that together we can end hunger. Feeding America, led by neighbors. Give now to end hunger at feedingamerica.org. Es un duelo interno del que casi nadie habla. Y quizá tú has vivido ese duelo solo, sin comentarlo con nadie, sintiendo que no tenías derecho a estar triste porque era solo un sueño. Pero no era solo un sueño. Era una parte de tu historia, una parte de tu corazón, una parte de tu identidad, y perder eso deja marcas reales. Aquí es donde la esperanza comienza a tomar un significado diferente, porque la esperanza no es ignorar lo que pasó, no es fingir que no te dolió, no es tapar la herida con frases bonitas. La esperanza empieza cuando aceptas que Dios está contigo justo ahí, en tu punto más bajo, en tu vacío más profundo, en ese lugar donde tú ya no sabes qué hacer. Dios no espera que llegues fuerte, espera que llegues sincero. Él sabe que estás dolido, sabe que estás cansado, sabe que te preguntas por qué pasó todo, sabe que no tienes todas las respuestas y que tal vez ni siquiera tienes fuerzas para hacer preguntas. Y aún así, Él se acerca, no para presionarte, sino para acompañarte, no para pedirte explicaciones, sino para sanar lo que tú no puedes. Porque aunque tú cambiaste por dentro, Él no cambia. Aunque tú te sientes más débil, Él sigue siendo fuerte. Y aunque tú ya no sabes cómo empezar, Él sigue siendo el Dios que levanta desde las ruinas. Piensa en esto con calma. Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, todos pensaban que ya era muy tarde. Había pasado tiempo, demasiado tiempo para ellos. Y quizá hoy tú también piensas que ya pasó demasiado tiempo para tu sueño, que las oportunidades se fueron, que la vida siguió sin ti, que tu edad, tu tiempo, tus fuerzas ya no son las mismas. Pero Jesús no llegó tarde. Llegó al momento exacto para mostrar su poder, no para hacer una reparación, sino para mostrar resurrección. Porque donde tú ves retraso, Dios ve preparación. Donde tú ves pérdida, Dios ve terreno fértil. Donde tú ves algo acabado, Dios ve un espacio listo para un milagro. Y hay algo más profundo aún. Para que Lázaro resucitara, primero tuvo que morir. Y a veces, para que Dios te lleve a una nueva temporada, algo en ti también debe morir, no para destruirte, sino para hacer espacio a algo mejor. Porque a veces el sueño que quieres no es el sueño que necesitas. Y Dios, en su amor, permite que ciertas cosas se apaguen para que puedas ver su mano en algo más grande. Es duro aceptarlo, pero muchas veces lo que murió no era tu futuro, era tu apego. No era tu propósito, era tu miedo. No era tu llamado,
era una versión de ti que ya no encaja con lo que Él quiere construir. La muerte de un sueño te hace replantear todo. Te hace mirar tus prioridades, tus fuerzas, tus límites. Te hace darte cuenta de que estabas cargando cosas que no te correspondían. Te hace abrir los ojos a partes de ti que no estabas atendiendo. Porque un sueño puede ser bueno, pero cuando te hace perder tu paz, tu esencia, tu descanso, entonces deja de ser saludable. Dios no quiere que persigas algo que te destruye lentamente. Él quiere que camines hacia aquello que te da vida, propósito, estabilidad y crecimiento. Aquí es donde la verdadera esperanza comienza. No es cuando todo se arregla, sino cuando empiezas a entender que lo que perdiste también te está enseñando, que el vacío que sientes no es el final, es un espacio donde Dios quiere sembrar algo nuevo. Que lo que creíste que te quitó, en realidad te está protegiendo, que lo que ya no tienes no es necesariamente lo que necesitas. Y aunque eso suena bonito, vivirlo no es fácil. Porque la mente te dice que ya no se puede, el corazón te dice que ya no vale la pena, y el cansancio te dice que mejor te quedes en el mismo lugar, pero Dios te dice que todavía hay vida para ti, que tu historia no termina aquí, que su propósito no se detuvo en el momento en que tu sueño murió. Al contrario, muchas veces es justo ahí donde empieza tu crecimiento más fuerte. Hay una palabra clave aquí: transformación. Cuando algo muere en tu vida, tú cambias. Pero esa transformación puede volverse algo precioso cuando se la entregas a Dios. Él puede tomar tu pérdida y convertirla en sabiduría. Puede tomar tu tristeza y convertirla en compasión. Puede tomar tu vacío y convertirlo en dependencia de Él. Puede tomar tu dolor y convertirlo en un testimonio poderoso. Todo depende de una decisión: dejar que Dios entre en lo que se rompió, no en lo que aparentas, no en lo que muestras, no en lo que dices que está bien, en lo que realmente está roto, en lo que te duele recordar, en lo que te avergüenza admitir, en lo que no sabes cómo sanar. Él no te va a rechazar ahí, Él no te va a juzgar ahí, Él no te va a decir no porque ya fallaste. Él va a entrar con suavidad, con paciencia, con amor, con verdad, y va a comenzar a trabajar desde dentro, donde la verdadera resurrección empieza. Así se encuentra esperanza cuando un sueño muere, no chantajeándote a ser fuerte, no obligándote a sonreír, no fingiendo que todo está bien, sino permitiendo que Dios transforme lo que dolió, para que puedas ver lo que viene con ojos nuevos, con un corazón renovado, con una fe más profunda. Parte 3. El silencio de Dios y la batalla interna que nadie ve. Hay una etapa que llega después de que un sueño muere, y es una de las más difíciles de atravesar: el silencio. Ese tiempo donde Dios parece no hablar, no responder, no abrir caminos como antes, y tú te quedas con la sensación de estar en un cuarto oscuro, donde no sabes si avanzar, retroceder o quedarte quieto. Ese silencio no es solo la ausencia de respuestas, es la presencia de demasiadas preguntas. Y en ese silencio, la mente se llena de pensamientos que no siempre vienen de Dios. Pensamientos que te dicen que ya no hay propósito, que ya no hay razón para levantarte, que ya no hay un plan para tu vida. Ese silencio puede convertirse en un peso tan grande que te roba el ánimo, te roba la claridad y te roba incluso la fe. ¿Por qué no? No es fácil creer cuando no ves nada. No es fácil confiar cuando no sientes nada. No es fácil seguir cuando todo parece detenido. Y es aquí donde muchos se rinden, no porque no amen a Dios, sino porque no saben qué hacer con la espera. La espera se vuelve un desierto, y el desierto se siente como abandono. Pero quiero que entiendas algo con profundidad, porque puede cambiarte por dentro. El silencio de Dios no es rechazo, es formación. Dios no se calla para destruirte, se calla para desarrollarte. Cuando Dios guarda silencio, no está lejos, está trabajando en áreas que tú todavía no ves. Tú ves la ausencia de ruido, pero Él ve la construcción interna. Tú ves el tiempo pasar, pero Él ve tu carácter moldeándose. Tú ves un sueño muerto, pero Él está preparando la resurrección.
En la Biblia, José pasó años en silencios largos, injustos, incomprensibles. Pasó por traición, por abandono, por falsas acusaciones. Pero en ese silencio, Dios estaba formándolo para una posición que él todavía no imaginaba. Porque a veces lo que pides no está listo, y a veces lo que Dios te va a entregar requiere que tú tampoco sigas siendo el mismo. Y para eso, la formación es necesaria. La preparación es necesaria. El proceso es necesario. Lo duro es que mientras estás en ese silencio, la batalla interna se intensifica. Empiezan las comparaciones, empieza la frustración, empieza el pensamiento de que otros avanzan, otros triunfan, otros cumplen sus sueños, mientras tú sientes que todo se te queda quieto. Y ahí es donde tu corazón necesita una verdad sólida. Tu historia no tiene el mismo reloj que la de los demás. Lo que Dios está haciendo contigo no se define por la prisa del mundo. Él trabaja a un ritmo distinto, perfecto, alineado a tu llamado, no a tus expectativas. Pero también es cierto que en esa batalla interna aparece un enemigo silencioso, la culpa. Culpa por no haber hecho más, culpa por haber tomado malas decisiones, culpa por haberte rendido, culpa por sentir que desperdiciaste tiempo, culpa por no haber cuidado ese sueño cuando tenías oportunidad. Y esa culpa pesa, te hunde, te paraliza. Pero escucha esto con claridad. Dios no te condena, Dios te restaura. Lo que tú llamas culpa, Él lo llama enseñanza. Lo que tú llamas pérdida, Él lo llama proceso. Lo que tú llamas final, Él lo llama transición. Dios no te está castigando, Dios te está preparando. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Si te parece que está tardando, recuerda que lo que Él construye no se derrumba fácil. Lo que se construye lento, permanece. Lo que se construye con Él, trasciende. Y aunque tú no escuches su voz, Él está hablando sobre tu vida. Aunque tú no sientas su mano, Él te sostiene. Aunque tú no veas puertas abiertas, Él está trabajando en lo que vendrá. Hay un detalle hermoso que a menudo pasa desapercibido cuando hablamos del silencio de Dios. En la historia de Elías, después de grandes milagros, después de momentos de victoria, vino una temporada de persecución y agotamiento tan grande que él pidió morir. El profeta que había visto la mano poderosa de Dios estaba tan cansado que no quería seguir. ¿Y qué hizo Dios? No lo reprendió, no lo señaló, no le dijo no, levántate y esfuérzate. Lo que hizo fue algo más tierno, más profundo. Le dio descanso, le dio alimento, lo fortaleció en silencio y lo llevó a una montaña donde le habló, no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave. Ese susurro suave es la forma en la que Dios habla cuando estás más herido. Cuando un sueño muere, Dios no te grita, te susurra. Cuando estás cansado, Él no te exige, te acompaña. Cuando te sientes vacío, Él no te empuja, te abraza. Porque Dios no está interesado en presionarte, está interesado en reconstruirte. El silencio de Dios es un taller, no un castigo, no un abandono. Un taller donde Él trabaja en tu corazón, en tu visión, en tu carácter, en tu capacidad para confiar, en tu sensibilidad espiritual. Y aunque tú no lo notes de inmediato, cuando salgas de ahí no saldrás siendo el mismo. Saldrás más firme, más sabio, más consciente de quién es Él y quién eres tú en Él. Y aquí viene algo muy importante. Un sueño muerto puede hacerte creer que tú también estás apagado, pero no, tú sigues vivo. Lo que murió fue una etapa, no tu destino. Lo que murió fue un plan, no el propósito. Lo que murió fue la idea que tú tenías, no la que Dios tiene. Él no ha terminado contigo.
aunque tú sientas que ya no tienes fuerzas. La esperanza vuelve lentamente, pero vuelve. Vuelve cuando recuerdas que no estás solo. Vuelve cuando entiendes que Dios sigue a tu lado. Vuelve cuando aceptas que el silencio no es una pausa eterna, sino una preparación para lo que viene. Vuelve cuando decides confiar aunque no lo entiendas todo. Vuelve cuando empiezas a ver que, incluso en el silencio, Dios está trabajando en algo para ti. Parte 4. Cuando Dios empieza a reconstruirte desde adentro, llegamos a una etapa crucial, una de las más silenciosas, pero también una de las más profundas. El momento en que Dios comienza a trabajar dentro de ti, no en tus circunstancias, sino en tu interior. Y aunque no siempre lo notas, es ahí donde empieza la verdadera resurrección, porque la restauración de un sueño no comienza afuera, comienza en el corazón. Y para reconstruirte, Dios no empieza desde lo visible, empieza desde lo que nadie ve. Cuando un sueño muere, tu interior queda herido, queda desgastado, sensible, frágil. Es como si dentro de ti quedara un lugar vacío que no sabes con qué llenar. Y aquí es donde Dios entra con una delicadeza que muchas veces ignoramos. Él no reconstruye rápido, reconstruye profundo. Él no reconstruye por encima, reconstruye desde las raíces. Él no te da un parche espiritual, te da una transformación verdadera. Lo primero que Dios empieza a trabajar es tu visión, porque cuando un sueño se rompe, también se rompe la manera en que ves tu futuro. Empiezas a imaginarte una vida sin propósito, una vida limitada, una vida donde ya no esperas nada grande. Y ese pensamiento se vuelve tan normal que ya ni te cuestionas si Dios tiene algo más para ti. Simplemente asumes que no. Pero Dios, antes de levantarte, tiene que corregir cómo estás mirando. Tiene que enseñarte nuevamente a ver con fe, no con miedo, con esperanza, no con resignación, con propósito, no con derrota. Piensa en esto. Jesús le preguntó al ciego de Betsaida si veía algo después de tocarlo por primera vez, y él dijo que veía a las personas como árboles que se mueven. Su visión era real, pero era borrosa, y Jesús volvió a tocarlo. ¿Qué significa eso para ti? Que puede que hayas intentado levantarte, puede que hayas querido creer otra vez, puede que te hayas esforzado por ver el futuro con fe, pero tu visión sigue borrosa, sigue débil, sigue confusa. Y está bien, Dios no te juzga, por eso Él te vuelve a tocar, y lo seguirá haciendo hasta que puedas ver con claridad lo que Él ve. Lo segundo que Dios reconstruye es tu corazón, porque un sueño muerto deja heridas que no se ven, pero que siguen abiertas. Deja miedo, deja desconfianza, deja inseguridades, te hace pensar que si vuelves a soñar, te va a doler otra vez. Te hace creer que eres insuficiente, que no tienes lo necesario, que no vales lo que antes creías, y Dios no puede construir algo nuevo sobre un corazón lleno de miedo. No puede colocar nuevos sueños sobre un corazón que se siente indigno. Todo eso tiene que sanarse, tiene que transformarse, tiene que ser restaurado. A veces pensamos que la restauración es solo recibir algo nuevo, pero la verdadera restauración es cuando Dios te devuelve la capacidad de creer, de confiar, de levantarte, cuando Dios te regresa el valor que habías perdido, cuando te quita el temor y te da paz, cuando te muestra que no estás solo, que su mano sigue sobre ti, aunque tú hayas perdido la tuya sobre Él. Aquí es donde su amor se vuelve evidente, porque Él no deja que tus heridas definan tu futuro. Lo tercero que Dios reconstruye es tu identidad, porque cuando el sueño se rompe, tú también te rompes. Te preguntas quién eres sin eso que querías lograr. Te preguntas si sigues siendo valioso, si sigues siendo útil, si sigues teniendo propósito. Y Dios empieza a recordarte quién eres realmente, no quién eras cuando tenías fuerza, no quién eras cuando estabas motivado, no quién eras cuando todo iba bien, sino quién eres para Él, incluso en tu momento más débil. Él te recuerda que sigues siendo su hijo, que sigues siendo llamado,
que sigues siendo escogido, que sigues siendo amado y que tu valor no depende de lo que lograste, sino de quién te creó. A veces, la muerte de un sueño revela que estabas construyendo tu identidad sobre algo inestable, y Dios quiere que la construyas sobre Él, sobre algo que no cambia, que no se rompe, que no se desgasta. También es común que en esta etapa Dios te revele áreas de ti que no habías visto. Te muestra patrones, temores, ataduras emocionales, inseguridades que estaban escondidas detrás de tu sueño, porque el sueño era grande, pero tu corazón no estaba listo. Y Dios no quiere que logres algo que tu carácter no pueda sostener. Él no quiere solo darte un sueño, quiere darte madurez para vivir el propósito sin perderte en el camino. Y si lo piensas bien, esta parte del proceso es la más parecida a un renacer, porque Dios no está reviviendo el mismo sueño tal cual lo perdiste, está reviviéndote a ti. Y cuando tú renaces, todo renace alrededor. Cuando tu corazón vuelve a latir con esperanza, tu propósito vuelve a respirar. Cuando tu visión se aclara, comienzas a ver puertas donde antes solo veías paredes. Cuando tu identidad se afirma, ya no temes volver a intentarlo. Lo hermoso es que Dios no te obliga a avanzar, simplemente te sostiene mientras sanas, te guía mientras Él reconstruye, te llena mientras tú te vacías de lo viejo, y sin que te des cuenta, un día te despiertas y notas que ya no piensas igual, que ya no duele igual, que ya no temes igual, que algo dentro de ti volvió a encenderse. Eso es el inicio de una resurrección interna. Y déjame decirte algo más, algo que quizá nunca has escuchado. A veces, cuando Dios reconstruye tu interior, tú no lo notas porque esperabas señales grandes. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it zamazing. Pero Dios trabaja en lo profundo, no en lo ruidoso. Él no hace explosiones emocionales. Él hace transformaciones silenciosas. Él no te sacude para sanarte. Él te restaura desde adentro, capa por capa, herida por herida, pensamiento por pensamiento. No estás retrocediendo, no estás detenido, estás en construcción, y una persona en construcción no está fracasando, está siendo preparada para algo mayor. Parte 5. El momento en que Dios te invita a soltar lo que ya no te pertenece. Hay una parte del proceso que suele ser la más dolorosa, porque toca la raíz de lo que realmente llevamos dentro. Es ese instante en el que Dios te dice, con amor, pero con firmeza, que necesitas soltar aquello que sigues intentando revivir por tus propias fuerzas. Y soltar no es olvidar, soltar no es dejar de amar lo que querías, soltar no es renunciar a tu esencia, soltar es rendirle a Dios el control de algo que ya no te corresponde cargar. Cuando un sueño muere, lo normal es que uno trate de revivirlo por orgullo, por miedo, por costumbre o por dolor. A veces sigues ligado a algo que ya terminó porque te hace sentir seguro, porque fue parte de tu identidad, porque necesitabas creer que dependía de ti. Y aunque tu corazón sabe que algo ya se cerró, tu mente insiste en sostenerlo, como si soltar fuera perder. Pero en el reino de Dios, soltar no es perder, es permitir que Él intervenga, es dejar espacio para que su mano haga lo que tú ya no puedes. Mira lo que pasa muchas veces, te aferras a un sueño porque piensas que sin él no hay futuro, te aferras porque crees que ese era el único camino, te aferras porque piensas que si dejas ir, no habrá nada más. Pero Dios nunca funciona desde la escasez. Dios no te lleva de una temporada a otra, quitándote propósito. Él siempre reemplaza lo que se va por algo más profundo, más sabio, más alineado, más preparado para ti. En su reino, nada se pierde, todo se transforma.
Soltar no significa destruir lo que querías. Significa dejar de cargar lo que no está en tus manos. Significa reconocer que la vida no se sostiene con fuerza humana, sino con dirección divina. Significa aceptar que no eres tú quien hace que las cosas funcionen, sino Dios quien abre puertas, mueve corazones, cambia tiempos, organiza temporadas y levanta lo que debe levantarse. Pero hay algo más profundo aquí. Muchas veces no puedes soltar un sueño muerto porque piensas que soltar es admitir fracaso. Piensas que si lo dejas ir, estás diciendo que no fuiste suficiente. Piensas que si sueltas, otros hablarán, otros juzgarán, otros tendrán razón. Pero Dios no te pide soltar para que otros entiendan, te pide soltar para que tú seas libre. Lo que la gente piensa no define tu propósito. Lo que tú perdiste no te quita valor. Lo que no funcionó no te hace menos amado. Soltar no es fracaso. Soltar es madurez espiritual. Piensa en Abraham por un momento. Dios le prometió una descendencia tan grande como las estrellas, y cuando por fin tuvo a Isaac, cuando por fin ese sueño se volvió real, Dios le pidió entregarlo. No porque quisiera quitárselo, sino porque quería enseñar una verdad eterna. Ningún sueño debe ocupar el lugar de Dios en el corazón, porque cuando un sueño se convierte en tu seguridad, deja de ser un sueño y se vuelve una carga. Y Dios no quiere que vivas cargado, quiere que vivas confiado. Abraham subió esa montaña con el corazón partido. No entendía, no tenía respuestas, no sabía por qué Dios estaba permitiendo algo tan duro, pero aún así subió. Y cuando llegó, Dios detuvo todo. Porque lo que quería no era quitarle a Isaac, era quitarle el miedo. No buscaba romper su promesa, buscaba fortalecer su fe. Y lo mismo hace Dios contigo. No quiere quitarte lo que amas, quiere liberarte de aquello que te aprisiona. Quiere enseñarte a confiar sin miedo, a caminar sin ansiedad, a descansar sin obsesionarte con el resultado. Cuando tú sueltas lo que se murió, lo que ya no avanza, lo que ya no corresponde a la etapa en la que estás, algo empieza a moverse en el cielo, porque Dios nunca actúa cuando estás aferrado a lo viejo. Su mano se revela cuando abres las tuyas. Su voluntad se expresa cuando reconoces que no puedes más. Su gracia se activa cuando dices, Señor, aquí está lo que ya no sé manejar. Soltar también es reconocer que no puedes controlar el tiempo de Dios. Tú querías que algo ocurriera antes, tú querías lograrlo temprano, tú querías que se diera cuando aún tenías fuerzas, motivación, claridad. Pero Dios no trabaja bajo tu calendario, trabaja bajo el suyo. Y el calendario de Dios siempre llega a tiempo, aunque no coincida con tu expectativa. Aquí hay una verdad que sana profundamente. Dios te ama demasiado como para dejarte atado a algo que te está haciendo daño. Te ama demasiado como para permitir que un sueño que ya no te corresponde te consuma. Te ama demasiado como para dejarte viviendo del pasado. Él quiere que mires hacia adelante, quiere que hagas espacio. Quiere que puedas recibir lo nuevo con manos libres y corazón liviano. Y aquí entra una parte hermosa del carácter de Dios. Él nunca te pide soltar algo sin tener ya preparado algo mejor. No igual, mejor. No parecido, más profundo, no similar, más alineado. Pero mientras sigas sosteniendo lo que murió, no podrás ver lo que viene. Y lo que viene puede ser la pieza que faltaba, la temporada que estabas esperando, el propósito que se te estaba formando, la bendición que no habías visto. Soltar también te ayuda a ver que tu valor no depende de lo que logras. Tú vales incluso cuando algo se te cae. Eres amado incluso cuando algo termina. Sigues teniendo propósito incluso cuando perdiste algo grande. Dios no te mira por tus resultados, te mira por tu corazón. Y un corazón que se rinde delante de Él es un corazón listo para un capítulo nuevo. Y aquí quiero decirte algo que debes guardar. No tengas miedo de soltar lo que ya no respira. Porque lo que Dios va a levantar después tendrá vida, fuerza, respaldo y propósito. Un sueño muerto puede doler, pero un propósito nuevo puede sanar todo lo que se rompió. Parte 6. El día en que algo vuelve a despertar dentro de ti. Hay un punto en este camino donde
sin que te des cuenta, algo empieza a moverse dentro de ti. No es algo que puedas ver con los ojos. Tampoco es algo que puedas explicar con palabras. Es un despertar lento, suave, casi imperceptible, pero real. Es como cuando amanece, y aun cuando el sol todavía no ha salido, ya puedes sentir que la oscuridad está perdiendo fuerza. Eso mismo pasa en el corazón después de soltar un sueño que murió. La oscuridad no se va de golpe, pero comienza a retroceder. Lo sorprendente es que este despertar no se siente como emoción explosiva ni como motivación repentina. Se siente más como una calma nueva, como un alivio que antes no estaba, como una especie de descanso interior que no sabías que necesitabas. Después de soltar, después de llorar, después de luchar con pensamientos, después de atravesar el silencio, llega un día en el que respiras y sientes que estás volviendo a vivir. No completamente, pero sí lo suficiente para darte cuenta de que algo cambió. Este es el momento donde Dios empieza a reconstruir tu esperanza, no con grandes señales, sino con pequeñas evidencias. Esas evidencias pueden ser una palabra que escuchas en un sermón, una conversación inesperada, un versículo que te habla de una manera diferente, un pensamiento que antes no tenías. Es como si Dios empezara a colocar pequeñas luces en tu camino, no para que corras, sino para que vuelvas a caminar. A veces pensamos que la esperanza regresa como una fuerza enorme, pero no. La esperanza regresa como una semilla, y una semilla parece insignificante, pero tiene vida dentro. Esa vida se va extendiendo, fortaleciendo, creciendo desde adentro hacia afuera. Y así trabaja Dios contigo. Él no te revive de golpe. Él te revive por procesos. Él no te levanta de inmediato. Él te levanta por etapas. Él no te entrega lo nuevo sin antes haberte preparado para sostenerlo. Y aquí viene algo muy importante. Ese despertar interior no significa que ya lo entendiste todo, ni que ya no te duele lo que perdiste, ni que ya sabes cuál será tu próximo paso. Ese despertar interior significa que, aunque no veas el camino completo, tienes suficiente luz para dar un paso más. A veces, un solo paso es suficiente para cambiarlo todo. Un paso. United connects you to more of the world than any U.S. airline, and United for Business can get your company where you need to go. Whether you're growing a business or managing travel for thousands, they offer solutions to fit your needs. Track expenses, create reports, and manage traveler perks. Plus, employees earn Mileage Plus miles while your company saves on travel. Get started with no minimum spend or flight requirements. Visit business.united.com/podcast. Hacia la fe. Un paso hacia la confianza. Un paso hacia la sanidad. Un paso hacia lo nuevo que Dios quiere hacer. Es normal que te preguntes si este despertar es real o si es solo un momento emocional. Pero recuerda esto, cuando Dios hace algo en tu interior, no se basa en emociones, se basa en propósito. Lo que Dios mueve dentro de ti tiene estabilidad, tiene raíz, tiene intención. Ese despertar no viene de ti, viene de Él. Y cuando algo viene de Dios, no desaparece, se fortalece. Cuando es Dios quien enciende tu esperanza, esa esperanza no depende de tus circunstancias, depende de su fidelidad. Y aquí quiero que te detengas un momento y pienses en esto. No estarías recibiendo esta palabra si Dios no estuviera empezando algo nuevo dentro de ti. No estarías escuchando esta enseñanza si tu corazón estuviera totalmente cerrado. No estarías aquí si Dios no estuviera preparando un nuevo capítulo para ti. Puede que tú no sientas que estás listo, pero Dios sí sabe que lo estás. Él sabe que estás en el punto exacto donde puede empezar a construir lo que viene. En este despertar, Dios también empieza a limpiar tu mente de pensamientos viejos. Esos pensamientos que te decían que ya no valías, que no había propósito, que todo estaba perdido, que ya era tarde. Esos pensamientos empiezan a quedarse sin fuerza. No porque tú eres fuerte, sino porque Dios está entrando en áreas donde antes no lo dejabas entrar. Y cuando Él entra en tu mente, tu manera de pensar cambia. Cuando Él entra en tu corazón, tu manera de sentir se transforma. Cuando Él entra en tus heridas,
tu manera de ver la vida se renueva. Es posible que aún tengas días difíciles, días donde te preguntas si realmente vas a salir de esto. Pero incluso en esos días, algo dentro de ti sabe que ya no estás igual que antes, ya no estás tan roto, ya no estás tan perdido, ya no estás tan apagado. Algo dentro de ti está respirando, algo dentro de ti está levantándose, algo dentro de ti está despertando. Ese algo no es motivación, es resurrección interna. Es Dios devolviéndote la vida, la fuerza, la esperanza que pensabas que ya no encontrarías. Y aquí viene una verdad que cambia la perspectiva. La esperanza no regresa cuando el sueño revive. La esperanza regresa cuando tú revives. Tú eres más importante que cualquier sueño. Dios no está enfocado en reconstruir un proyecto, un plan o una meta. Dios está enfocado en reconstruirte a ti. Porque cuando tú estás fuerte, cuando tú estás sano, cuando tú estás listo, entonces los sueños correctos llegan sin forzarlos, sin ansiedad, sin miedo. Este despertar también trae otra cosa hermosa. Comienzas a entender que no todo lo que se quebró estaba destinado a permanecer. Empiezas a ver con más claridad que algunas cosas se fueron porque ya no encajaban en tu propósito, porque ya no te impulsaban, porque no te dejaban crecer. Y aunque eso no hace que el dolor desaparezca, sí te ayuda a aceptarlo con más madurez y menos culpa. Dios te está enseñando a ver la vida desde su perspectiva, no desde la tuya. Poco a poco, sin que lo notes, tu espíritu se fortalece. Comienzas a sentir que puedes volver a intentarlo. No hoy, no mañana quizá, pero sabes que ese día llegará. Comienzas a sentir que no estás acabado. Comienzas a sentir que todavía hay algo para ti, y esa sensación, aunque pequeña, es vida. Esa es la chispa que Dios usa para encender el fuego otra vez. Y quiero que guardes algo muy importante. Si estás despertando por dentro, aunque sea un poco, significa que Dios no ha terminado contigo. Significa que el cielo sigue escribiendo sobre tu vida. Significa que tu dolor no fue en vano. Significa que te espera algo que todavía no ves, pero que ya está en camino. Parte 7. Cuando Dios te guía hacia lo nuevo aunque no sepas a dónde vas. Hay un momento en este camino que es tan delicado como poderoso. Cuando Dios empieza a dirigirte hacia una nueva temporada, pero tú todavía no entiendes cuál es. Es ese punto intermedio donde ya no perteneces a lo que quedó atrás, pero todavía no ves con claridad lo que viene adelante. Es como caminar entre dos mundos, como si dieras pasos sobre un puente que no termina de revelarte el otro lado. Y ese tramo puede sentirse extraño, inestable, incierto, pero también puede convertirse en una de las etapas más transformadoras de tu vida espiritual. Cuando Dios comienza a llevarte hacia lo nuevo, no siempre te muestra el destino final. A veces, solo te muestra el siguiente paso. Y eso puede frustrar a un corazón que necesita controlar, que necesita tener todo planeado, que necesita saber cómo será el final antes de comenzar. Pero Dios no te enseña el final porque no quiere que vivas de certezas humanas, sino de confianza en Él. Él no quiere que camines por cálculo, quiere que camines por fe. Mira lo que Dios hizo con Abraham. Le dijo que saliera de su tierra y de su casa, pero no le mostró inmediatamente el destino. Dios no dijo hacia dónde iba, solo dijo que lo guiaría, y Abraham obedeció sin ver el mapa completo. ¿Por qué? Porque entendió algo que nosotros debemos entender también. El plan de Dios se descubre caminando, no esperando tenerlo todo claro. Lo nuevo no se revela de golpe, se revela paso a paso. Y aquí hay algo fuerte que casi nadie dice. Muchas veces lo nuevo de Dios no se siente cómodo. Lo nuevo no siempre te entusiasma al principio. Lo nuevo a veces te confronta, te mueve, te saca de lugares donde estabas estancado pero cómodo. Lo nuevo te exige confiar. Lo nuevo te exige abrirte. Lo nuevo te exige renunciar a lo viejo que te estaba deteniendo. Lo nuevo es territorio desconocido, pero no es territorio peligroso si Dios es quien te está guiando. Cuando Dios te está llevando hacia una nueva temporada,
Él empieza a cerrar puertas, no para castigarte, sino para empujarte hacia adelante. Empieza a incomodarte en lugares donde antes te sentías bien. Empieza a remover cosas que antes te sostenían. Empieza a poner un llamado en tu corazón que no puedes ignorar. Empieza a despertar una inquietud santa por algo diferente. Empieza a mover piezas que te obligan a mirar hacia el frente en lugar de mirar hacia atrás. Y sí, es completamente normal sentir miedo en este proceso. Miedo a equivocarte, miedo a no entender, miedo a volver a perder, miedo a avanzar sin claridad. Pero el miedo no es una señal de que estás haciendo algo mal. Es una señal de que estás saliendo de tu zona cómoda. Y fuera de tu zona cómoda es donde Dios hace las mejores obras en ti. Lo interesante es que cuando Dios te guía hacia lo nuevo, Él no solo te indica el camino, también te cambia a ti para que seas capaz de caminarlo. La persona que serás en esa nueva temporada no es la misma que eras cuando tu sueño murió. Dios te ha procesado, te ha sanado, te ha fortalecido y te ha preparado para sostener lo que viene. Y aunque todavía no lo veas, aunque todavía no lo entiendas, lo nuevo ya está acercándose a ti. Piensa en Moisés frente a la zarza ardiente. Pasó años escondido en el desierto después de haber perdido su posición, su identidad y su propósito. Parecía un hombre acabado. Parecía que su historia había terminado. Pero cuando Dios decidió que era tiempo de lo nuevo, no necesitó escenarios grandiosos ni personas influyentes. Usó un arbusto, un fuego y un llamado. Lo nuevo siempre empieza así, de manera inesperada. Nunca llega cuando tú lo planeas. Llega cuando Dios decide que ya estás listo. Lo que Dios hizo con Moisés es lo que está haciendo ahora contigo. Él te ha estado formando en silencio, lejos de los ojos de la gente, y ahora te está acercando a un momento donde te dirá, es tiempo. Tiempo de levantarte. Tiempo de avanzar. Tiempo de creer otra vez. Tiempo de caminar hacia lo que te pertenece. Tiempo de descubrir tu propósito con una claridad nueva. Pero aquí quiero que notes algo clave. Cuando Dios te guía hacia lo nuevo, no te pide que entiendas. Te pide que confíes. No te pide que tengas todas las respuestas. Te pide que tengas disposición. No te pide que tengas fuerza, te pide que tengas fe. Y aunque tú pienses que tu fe es pequeña, es suficiente. Porque no es la cantidad de fe lo que abre puertas, es la dirección de tu fe. Dios no necesita que seas fuerte, necesita que estés dispuesto. No necesita que seas perfecto, necesita que estés atento. No necesita que seas capaz, necesita que estés disponible. Hay un versículo que refleja. Need a laptop that's built to perform and designed to last all day? Select Windows 11 PCs starting at $499.99 are now at Best Buy. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Esto de manera poderosa. En Isaías capítulo 43, Dios dice algo así como, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Y luego pregunta, ¿no la reconoces? Y esa pregunta golpea fuerte. Porque muchas veces Dios ya comenzó algo nuevo, pero tú sigues mirando lo viejo. Dios ya empezó a mover puertas, pero tu mirada sigue en lo que se cerró. Dios ya está hablando en otra dirección, pero tus oídos están aferrados a lo que se fue. Lo nuevo no siempre brilla al principio. Lo nuevo puede parecer pequeño, puede parecer irrelevante, puede parecer lento, pero no te dejes engañar por la apariencia. Lo nuevo de Dios siempre crece, siempre avanza, siempre se fortalece, siempre te lleva a un lugar mejor que el anterior. Y ese lugar no solo es un sueño nuevo, es una versión nueva de ti, más madura, más fuerte, más confiada, más conectada con Dios. Aquí viene algo que debes guardar. Lo nuevo de Dios no se trata solo de abrirte caminos, se trata de abrirte puertas internas, puertas que estaban cerradas dentro de ti, puertas de valentía, puertas de identidad, puertas de propósito, puertas de fe, puertas de obediencia. Cuando esas puertas internas se abren, las externas se abren solas, y a medida que avanzas hacia lo nuevo, Dios te va mostrando señales,
Señales pequeñas pero claras. Una palabra que te confirma algo, un deseo que nace dentro de ti, una oportunidad inesperada, una paz inexplicable, una intuición espiritual que antes no tenías. Y esas señales te ayudan a entender que no estás caminando solo, que alguien te va guiando, que alguien va delante de ti preparando el camino. Y aquí está lo más hermoso de esta etapa. Aunque tú no entiendas hacia dónde vas, Dios sí lo sabe. Él ya estuvo en tu mañana, ya preparó tu camino, ya ordenó tus pasos, ya determinó tu victoria. Tú solo necesitas seguir su voz, aunque sea un paso a la vez. Parte 8. Cuando Dios te enseña a caminar sin miedo hacia lo que viene, llega un momento en este proceso donde Dios no solo te guía hacia lo nuevo, sino que empieza a enseñarte a caminar con seguridad, aunque todavía no veas todo con claridad. Es ese punto en el que ya no estás completamente roto, pero tampoco estás completamente fuerte. Estás en reconstrucción. Estás entre lo que fuiste y lo que serás, y aunque esa transición puede sentirse incierta, también es el lugar donde Dios más te afirma, más te habla y más te forma. Cuando Dios te lleva a caminar hacia lo nuevo, sabe que tu corazón sigue sensible, sabe que no tienes todas las respuestas, sabe que tienes heridas recientes, sabe que te cuesta confiar, porque el dolor del pasado todavía te roza el alma. Pero precisamente por eso, Él camina contigo paso a paso. Dios no te empuja, te acompaña. No te exige fuerza, te da fuerza. No te pide valentía, te enseña a ser valiente. La valentía en Dios no es ausencia de miedo, es obediencia en medio del miedo. Es aprender a mover los pies aunque tu mente esté temblando. Es avanzar aunque tu corazón diga no, porque detrás de ese no se esconde el miedo disfrazado de prudencia. Dios te enseña a distinguir entre la prudencia que te protege y el miedo que te paraliza, y cuando Dios empieza a revelarte eso, algo dentro de ti se libera. Te das cuenta de que no estabas sin fe, solo estabas herido. Te das cuenta de que no estabas sin propósito, solo estabas agotado. Te das cuenta de que no estabas sin rumbo, solo estabas en transición. Aquí sucede algo muy hermoso. En esta etapa Dios empieza a encender certezas internas que no vienen de tu razonamiento. No puedes explicarlas, pero las sientes. Es esa sensación de que esta vez sí será diferente. No porque tú cambiaste todo en tu vida, sino porque Dios cambió algo dentro de ti. Es como si Él estuviera diciendo en silencio, yo voy contigo, no temas avanzar. Y ese mensaje, aunque simple, comienza a tomar fuerza con cada paso que das. Piensa en Josué por un momento. Moisés ya no estaba. La etapa anterior había terminado. La seguridad de su pasado ya no estaba disponible y ahora tenía que avanzar hacia una tierra que nunca había conquistado. Dios no le explicó cada detalle, no le mostró el mapa de todo lo que vendría. Solo le dijo una frase que marcó su destino. Esfuérzate y sé valiente. Pero esa valentía no era producto de Josué, era fruto de la presencia de Dios con él. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que entiendas en esta etapa. Lo que viene no depende de tu fuerza, depende de su acompañamiento. Cuando Dios te enseña a caminar sin miedo, no te promete ausencia de desafíos, no te promete comodidad, no te promete que todo será sencillo. Lo que sí te promete es que su presencia será tu garantía, que Él será tu respaldo, que Él será tu fortaleza, que Él será tu luz. Y cuando entiendes que no caminas solo, el miedo ya no tiene el mismo poder sobre ti. A veces el miedo te dice que no estás listo, pero Dios dice que sí. A veces el miedo te dice que vas a fallar otra vez, pero Dios dice que tu pasado no determina tu futuro. A veces el miedo te dice que lo nuevo es demasiado grande para ti, pero Dios dice que Él te dará la capacidad conforme avances. Él no te da la fuerza antes del camino, te la da mientras caminas. No te da visión completa desde el inicio, te la revela conforme confías. No te muestra todo lo nuevo de golpe, te muestra lo necesario para dar el siguiente paso. Y aquí quiero detenerme un momento en algo que es clave. Caminar sin miedo no significa ignorar tu dolor,
significa no permitir que el dolor tenga la última palabra. No significa no recordar lo que pasó. Significa no dejar que tu recuerdo gobierne tu esperanza. No significa que nunca más sentirás inseguridad. Significa que cuando la sientas, sabrás dónde apoyarte. Dios te enseñará a caminar sin miedo cuando reconozcas que su mano está sobre ti, incluso cuando tus circunstancias no lo muestran. Él te guía en silencio, te fortalece sin que lo notes, te protege de cosas que no ves, te abre puertas que no sabías que existían, y mientras avanzas, algo comienza a cambiar en tu interior. Ya no miras el futuro con tristeza, sino con expectativa. Ya no miras tus heridas como señales de fracaso, sino como testimonios de transformación. Ya no miras tus pérdidas como castigos, sino como lecciones que te prepararon para esta etapa. Dios también te enseña a caminar sin miedo, quitando voces internas y externas que te detienen. Voces de duda, voces de fracaso, voces que te comparan, voces que te intentan hacer sentir insuficiente. Cuando Dios empieza a guiarte hacia lo nuevo, Él mismo se encarga de silenciar esas voces, no porque no puedan hablar, sino porque ya no tienen acceso al centro de tu corazón. Él ocupa ese lugar. Y cuando Dios ocupa ese lugar, ya no avanzas por emoción, avanzas por convicción. Ya no avanzas porque te sientes fuerte, avanzas porque sabes que Él es fuerte. Ya no avanzas porque ves el camino, avanzas porque sabes quién va adelante abriendo paso. Aquí hay algo que debes guardar en lo más profundo. No necesitas verlo todo, necesitas confiar en quien lo ve todo. No necesitas resolverlo todo, necesitas caminar con quien ya lo resolvió. No necesitas sentirte listo, necesitas creer que Dios te hará listo. Esta parte es fundamental porque cuando Dios te enseña a caminar sin miedo, te está preparando para recibir lo nuevo con madurez, no con ansiedad, no con desesperación, no con impulsividad, sino con confianza, calma y propósito. Y aquí está el punto más importante de esta etapa. Lo que viene no será una copia de lo que perdiste. Lo que viene será mejor, más fuerte, más estable, más alineado con tu vida, más lleno de propósito, más conectado con lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti.